vamos a tocar un tema importante que es la globalización y los negocios internacionales. Como tema global estándar, se ha determinado un gran ejemplo en el ámbito de los deportes, donde es uno de los trabajos que más ha generado dinero y atrae al público de forma gradual, ya sean estos profesionales o deportes de pasatiempo como el béisbol, el tenis o el fútbol. La televisión ha sido uno de los medios que ha transmitido partidos en vivo desde casi cualquier lugar del mundo a los aficionados. En virtud de que se transmiten tantos partidos y competencias de tantos lugares, los actores más importantes del negocio de promoción deportivo han ampliado la exposición al público y con ello ha aumentado las bases de los aficionados y los ingresos. También este ha generado una gran importancia en el mercado en el trabajo internacional. Así, por ejemplo, tenemos a David Beckham, quien ha jugado en el Real Madrid y en Manchester United, y a pesar de la distancia, de su familia y de otros medios, este jugador, sin importar la distancia, ha viajado a diferentes partes del mundo, con el fin de alcanzar sus ambiciones y sus metas. También tenemos el ejemplo de Association of Tennis Professionals, quienes para sus ingresos atraen a los aficionados con la variación de diferentes estrellas del tenis, de tal forma que rotan a sus jugadores cada temporada en los torneos. ¿Qué es la globalización? Refiere al conjunto cada vez más amplio de relaciones interdependientes entre gente de diferentes partes de un planeta que por casualidad está dividido en naciones. Este término también refiere a la integración de las economías del mundo por medio de la reducción de barreras, al movimiento del comercio, capital, tecnología y personas. Actualmente, la globalización se ha visto incrementada en un 25%, indicando que la producción mundial se vende en diferentes partes del mundo fuera de su origen, a diferencia de 1950, que fue un 7%. Este aumento en la globalización se ha visto por diferentes factores, como son el incremento de la expansión de la tecnología, la liberación del comercio transfronterizo y el movimiento de los recursos, el desarrollo de servicios que facilitan los negocios internacionales, las presiones crecientes de los consumidores, la competencia global creciente, las situaciones políticas cambiantes, la mayor comparación entre países u otros. Pero por otra parte también tenemos el incremento tecnológico, uno de los principales factores de crecimiento. También este crecimiento tecnológico ha sido causa del crecimiento de la población y de la economía. También tenemos la comunicación y el transporte que facilita la comercialización de los productos. Podemos mencionar que la liberación del comercio transfronterizo ha permitido también la reducción de restricciones o de barreras, como se las conoce. Esto debido a diferentes razones, como son la preferencia de las poblaciones por la variedad de productos y precios más bajos. La competencia incita a los productores nacionales a ser más eficientes. También esperan inducir a otros países a que reduzcan sus barreras en torno a ello. Dentro de esto, en las negociaciones internacionales existen diferentes problemas multinacionales. Para esto, han decidido resolucionarlos. ¿De qué manera? Por ejemplo, a menudo los países actúan para coordinar las actividades a lo largo de las fronteras mutuas, construyendo autopistas o vías férreas o presas hidroeléctricas, que convienen a los intereses de todas las partes. También colaboran para resolver problemas que no puedan o no desean resolverlos por sí mismos y que por lo general se debe a dos motivos. El problema es demasiado grande o puede resolverse mejor mediante la acción conjunta. El problema es resultado de condiciones que trascienden las fronteras nacionales. Así, por ejemplo, tenemos la Antártida, que tiene abundancia en minerales y también lo que es la vida marina, atrayendo a miles de turistas cada año, por lo que ha sido objeto de acuerdo para limitar su explotación comercial. Sin embargo, sigue habiendo discrepancias respecto al desarrollo de la Antártida, cuánto y quién debe ocuparse de él. Podemos mencionar que la globalización tiene su punto bueno y su punto malo. En estos estudios se puede mencionar tres categorías, las cuales han sido estudio de por qué es mala la globalización. Es una amenaza a la soberanía nacional, al crecimiento y estrés ambiental y desigualdad en crecimiento en la distribución de ingresos. Pero sin embargo, estas amenazas se ven controladas por los altermundistas o antiglobalización. Podemos mencionar como un factor importante o un factor beneficioso a la empresa IBM, la cual ha trasladado el trabajo de propagación a China y ha ahorrado unos $40 de sus costos. Sin embargo, cuando una empresa no conoce su administración, se puede ver en la quiebra, debido a que no sabe cómo manejar los costos que obtiene en el outsourcing. ¿Por qué las empresas participan en negocios internacionales? Las empresas participan en negocios internacionales, crean valor para sus organizaciones. Hay tres principios fundamentales. Primero, expandir las ventas.
Las ventas de las empresas dependen de dos factores: el interés de los consumidores en los productos o servicios y su disposición y la capacidad para comprarlos. Adquirir recursos. Esto significa adquirir un recurso que reduzca los costos. A veces las empresas obtienen ventajas competitivas al mejorar la calidad de sus productos o al diferenciar sus productos de los de sus competidores. Tercero, minimizar riesgos. La clave reside en el hecho de que las ventas disminuyen o aumenta más lentamente en un país que se encuentra en recesión y aumenta o crece con más rapidez en uno de los que pasan por una expansión económica. Modos de operación en los negocios internacionales. Aquí tenemos un entorno operativo, como los factores físicos y sociales, y los factores competitivos. En los factores competitivos tenemos el turismo, licencias y franquicias, operaciones de llave en mano. Las exportaciones e importaciones de mercancías son productos tangibles de bienes que se envían fuera o se ingresan al país. Y las exportaciones e importaciones de servicios, estas se caracterizan por turismo y transporte, prestación de servicios y uso de activos. Los usos de activos son cuando una empresa permite a otro usar sus activos como marcas comerciales, patentes, derechos de autor o competencias bajo acuerdos que también se conocen como contratos de licencia. También tenemos los tipos de organizaciones internacionales. Existen numerosas formas en que una empresa puede trabajar juntas en un ámbito internacional, como empresas conjuntas, contratos de licencia, contratos de administración, propiedad minoritaria y acuerdos contractuales a largo plazo. Aquí también nos enfocamos en las empresas multinacionales, que adoptan una perspectiva global de los mercados y de la producción. ¿Por qué los negocios internacionales difieren de los negocios nacionales? Bueno, aquí tenemos algunos factores importantes. El primero es el factor físico y social, que aquí se caracteriza por las normas y políticas legales, también por los factores de comportamiento, por sus fuerzas económicas y por la influencia geográfica. También tenemos el entorno competitivo, que se trata de factores competitivos más importantes en el entorno externo de una empresa internacional. Son las estrategias de productos base a recursos y experiencias y capacidades de los competidores. Así las empresas operan con mayor factibilidad en un país que tienen condiciones físicas y sociales semejantes a las que se imperan en su país de origen, porque tienen que hacer menos ajustes ahí. Una de las estrategias competitivas de sus productos es desarrollar una imagen de marca favorable y desarrollar características únicas, por lo general mediante esfuerzos de investigación y desarrollo. Factores culturales que afectan las operaciones de los negocios internacionales. Teniendo en consideración que los factores culturales son el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un país. Se debe tener en consideración que los factores culturales deben ser analizados para que una empresa quiera penetrar el mercado, considerando que todos los países tienen diferente cultura y diferente idioma. Dentro del entorno operativo se analizan los factores físicos y sociales y los factores competitivos. Dentro de los factores físicos y sociales se basa en las normas políticas y prácticas legales existentes. A la vez, los factores culturales, lo cual se basa en la conciencia cultural, la identificación y dinámica de las culturas, las prácticas y los diferentes comportamientos existentes. Y en los factores competitivos, la empresa deberá analizar el factor social y el factor económico existente dentro de un país para realizar las operaciones, que es cumplir con los objetivos, las estrategias y los medios que se ha planteado una empresa o una organización.
La cultura entre empresas es el repertorio de conducta existente dentro de un país, la manera de proceder y actuar de una empresa en concordancia con los objetivos y las metas que se propone alcanzar es en base a una conducta especializada de cada una de sus características existentes. Los miembros de la empresa deben analizar y reflejar en la imagen de la organización el cumplimiento de los objetivos en base a los sistemas y medios de la comunicación organizacional, explícitamente reglamentada dentro de la empresa. Comportamientos que afectan a los negocios. Dentro de los comportamientos que afectan a los negocios, tenemos que tomar en cuenta las actitudes y valores de las empresas, empezando desde qué producto vender hasta la dirección y control de la empresa. Un comportamiento específico es la estratificación social, que se basa generalmente en la orientación hacia el desempeño en las sociedades abiertas y cerradas, grupos basados en el género y grupos basados en la edad. También tenemos como segundo comportamiento la motivación para el trabajo. Los empleados mayormente motivados son aquellos más productivos dentro de una empresa. Por ende, se dice que la motivación y la productividad influyen en el desarrollo económico de la empresa de forma positiva. Por ello, es importante que el empresario debe saber diferenciar entre qué es el materialismo y la motivación, entre el equilibrio entre el ocio y la productividad, la expectativa de éxito y recompensa y la seguridad en sí mismo. También tenemos como otro comportamiento las preferencias relacionadas. Dentro de estas tenemos las diferencias de poder, que se basa en la relación entre jefes y subordinados, el individualismo y el colectivismo. Individualismo, personal que trabaja de forma responsable e independiente; el personal colectivista, aquella que necesariamente necesita trabajar en grupo. También tenemos los comportamientos relacionados con el riesgo. También tenemos dentro de esto, tenemos como 3 puntos, que es la evasión de la incertidumbre. Evita la incertidumbre mediante la realización de cosas conocidas, con sus reglas y con sus políticas. También tenemos la orientación hacia el futuro. También tenemos el fatalismo. Procesamiento de información y tareas. Dentro de esta se realiza en base a 4 puntos. La percepción de indicios mediante el uso de nuestros sentidos: vista, olfato, tacto, oído y gusto. Obtención de información mediante el contexto cultural. Obtención de información que depende del tipo de la empresa y su ubicación, y las culturas monocrónicas y policrónicas. También tenemos el idealismo y el pragmatismo. Las comunicaciones. Las comunicaciones no siempre se dice que son de forma igualitaria. Por ello es muy necesario que cuando una empresa vaya a realizar una inversión al extranjero, tome en cuenta el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. También es muy importante que tome en cuenta el lenguaje silencioso, la distancia, el tiempo, la puntualidad, el lenguaje corporal y el prestigio. Estrategias para hacer frente a las diferencias culturales. La empresa debe identificar las diferencias culturales de cada país donde va a proponer su nueva inversión de negocios. Para ello debe tomar muy en cuenta la empresa, que como primer paso debe ser la adaptación. Es por ello que las empresas que tienen culturas similares tienden a tener menos ajustes, suelen pasar por alto diferencias sutiles, y también su choque cultural no suele ser muy agresivo. También tenemos la orientación de las empresas y su administración. También tenemos como 3 tipos de administraciones, como la administración policéntrica, la administración etnocéntrica y la administración geocéntrica. La administración policéntrica son administradores demasiado rudos y que no les gusta cambiar la cultura propia. La administración etnocéntrica ignora las diferencias internacionales, es decir, que únicamente la cultura a la que ellos pertenecen es la que vale. La cultura geocéntrica a menudo aplica prácticas de negocios híbridos debido a que las personas aceptan los cambios con mayor